Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Cómo debe ser la participación política en TV? ¿Cuál es el impacto y la influencia de un medio como la televisión? Existe una relación también necesaria entre política y televisión. Hay personajes públicos que aprovechan el poder de difusión de la televisión para expandir su mensaje a los espectadores. Es importante analizar algunos puntos desde el derecho a la participación, acceso a la información, y si deben existir límites en la visibilización de políticos en los medios. Yo vengo hablando. La participación política en televisión es un tema muy complejo. Desde el Comité Defensor del Televidente hemos decidido que este programa que le estamos presentando discutamos con diferentes expertos qué se puede opinar sobre esto. Definitivamente entender que la televisión como un servicio público debe estar separado de intereses políticos, intereses sociales, económicos, y que la televisión pública debe ofrecer un equilibrio en la información. La responsabilidad social de los medios es no tomar partido por alguno de los movimientos o partidos políticos que existen en este instante, y que como parte importante de la responsabilidad que deben asumir los medios de comunicación es mostrar una información que sea ecuánime, que sea clara, que no recargue frente a aceptación o negación de movimientos y partidos. En una época como la nuestra, la televisión, por ser ese medio de comunicación visual, juega un papel decisivo en la construcción de sociedad y en el fortalecimiento de la democracia, porque precisamente es un medio que por excelencia logra captar la atención de cualquier tipo de público. Los niños desde los 2, 3 años hasta el anciano, el adulto mayor, tiene alguna relación con la televisión. Eso permite entonces que la televisión juegue un papel decisivo porque digamos que juega sobre 2 variables. La primera variable sería divertir, y la segunda, que es muy importante para los procesos de formación democrática, es que la televisión está llamada a cumplir un papel pedagógico, mostrar la realidad crítica, analítica y descriptiva, preferiblemente desde muchos puntos de vista para permitir la generación de opinión. La participación política en los medios hoy es una necesidad fundamental, porque tenemos una sociedad que se comunica de una manera diferente. Somos una población tan grande que ya se nos dificulta, por ejemplo, la conversación en escenarios de asistencia directa, se nos dificulta mucho el voz a voz por las barreras de comunicación interpersonal que se van generando pues, por el crecimiento de las ciudades. Entonces, digamos, por excelencia, el mecanismo de comunicación, de transmisión de ideas, de educación, de pedagogía hoy son los medios de comunicación. Entonces uno diría que siendo la política un asunto fundamental para la vida pública y para el desarrollo de los estados y las sociedades, la política necesariamente tiene que estar en los medios de comunicación. El espectador se entera de su mundo social y de sí mismo por la presentación que los medios hacen de la sociedad. Conocemos qué pasa en nuestro departamento, país y en el mundo a través de lo que nos muestran los medios de comunicación. A través de la televisión se hace control social,
Tienen una alta capacidad de penetración social y un nivel de influencia que a veces no es percibida por la audiencia. La política es lo que define el día a día. A veces los ciudadanos creemos que la política es de 2 o 3 personas muy importantes. Los pasajes en bus son definidos a través de una decisión política. El precio de los alimentos, base de los alimentos, es definido a través de decisiones políticas. Cuando las personas dicen yo no voy a participar en política o no voy a salir a votar porque eso no me toca a mí, eso no me corresponde, está dejando de lado un gran espacio para incidir en su vida diaria. Entonces, solamente cuando entendemos en qué nos toca a nosotros como ciudadanos la política y empezamos a participar, tenemos la capacidad nosotros de empezar a cambiar la vida en el día a día. Nosotros en el Comité Defensor del Televidente hemos hecho varios análisis sobre esto, no solamente en esta administración, sino en las pasadas, frente a los programas institucionales que tiene el canal o que ha tenido el canal. Y siempre el comité ha tenido una línea de reflexión fuerte donde hemos partido de la base que la televisión pública debe atender a la imparcialidad. No el funcionario o la administración de turno debe marcar pautas de qué se debe mostrar o qué no se debe mostrar en televisión, y que en aras de aplicar este principio o este derecho, la televisión como medio de comunicación debe mostrar diferentes posturas, debe comenzar a mostrar y a traer en esta discusión diferentes actores que muestren sus posturas. No importa quién sea la administración o que esté en contra de la administración. Un principio democrático es la verdadera participación de todos. Nosotros queremos nuestra propuesta. Vamos a trabajar la conectividad. Tenemos la convicción. Los líderes políticos nos representan ante el Estado y toman decisiones por los ciudadanos. El tratamiento fundamentalmente audiovisual de las campañas y la visibilización de los partidos y sus líderes debe ser cuidada por los medios, siendo la TV el lugar predilecto para el montaje del debate político. Gobernantes, dirigentes y candidatos recurren a ella a efectos de interpretar sus papeles y difundir sus planes y promesas. Cuando se inicia una etapa preelectoral, el Gobierno Nacional establece a través de varias normativas que los medios de comunicación, pues particularmente la televisión, deben cumplir con unas normativas que garanticen el equilibrio, la imparcialidad y el pluralismo informativo. Para nuestra propuesta, ¿cómo será la ciudad mañana? El tema electoral nace ya cuando se da el inicio de la campaña electoral propiamente dicho y entra toda esta regulación y esta reglamentación que establece el Gobierno Nacional a través del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional y de la Autoridad Nacional de Televisión, que son los que normalmente hacen toda la reglamentación. Cuando uno habla de las épocas electorales, digamos que uno podría mirar la intervención que hacen determinadas personas en los medios de comunicación, particularmente la televisión, que es un medio masivo con una presencia muy fuerte en los hogares. Yo sí soy, para el Senado el mejor. Aquí podrían surgir en estas épocas que no son particularmente electorales, digamos, dos figuras. Una, la de un personaje que a través del tiempo y de la exposición en los medios se ha hecho muy visible. Este personaje comienza a ser muy reconocido y muy querido por los ciudadanos en razón de su participación en la televisión particularmente. Y puede ser visto con interés esta persona por parte de grupos políticos, dada su alta mediatización, para que enarbole en el futuro una causa política. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar. Los presidentes, alcaldes y el consejo utilizan también la televisión para exponer proyectos de interés e impacto ciudadano, para controlar situaciones o manejar las crisis o algunos malentendidos.
Como audiencia debemos aprender a ser cuidadosos y críticos frente a la información que nos llega desde los medios, identificar si es la realidad o la realidad del periodista. Para el ejercicio de la política en un marco de garantía de los derechos y libertades. Nos han hecho tomarle pereza a dos cosas, a la política y a las matemáticas, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo, yo te lo digo por la experiencia en la universidad, en la docencia universitaria. En alguna universidad teníamos un curso que se llamaba geopolítica y los muchachos no se matriculaban. Y de pronto lo llamamos Nuevo Orden Mundial. Y el éxito fue absoluto, porque los muchachos querían saber qué era lo que estaba pasando en Palestina, por qué se estaba desarrollando una guerra en el Golfo Pérsico, cómo era el cuento de las guerras por el agua, es decir, ese tipo de cosas les interesaba, era la geopolítica. Yo creo que nos han enseñado una reacción muy grande, nos han dicho, por ejemplo, que el poder es malo. Y el poder nos lo han relacionado con el poder público. Entonces, para nosotros, poder es malo. Gobierno es malo, políticos malos. Entonces eso te genera una reacción porque lo primero que estableces con la política es una categoría de juicio moral. Entonces eso te aleja de la política. Los políticos, al representar a toda la ciudadanía, estamos hablando que Medellín, por ejemplo, tiene 21 concejales. Esos 21 concejales representan a toda la ciudadanía de Medellín. Estos políticos y los partidos políticos que ellos representan también deberían tener acceso, como lo tienen reglamentado por la ley, en campañas electorales y fuera de campañas electorales a los medios de comunicación. Y la razón es que los medios sirven de puente entre estos políticos representantes de la ciudadanía y la ciudadanía. Entonces, la mayoría de las veces una persona que sale a votar un domingo de elecciones se desentiende de esos temas políticos hasta dentro de 4 años, que le vuelve a tocar. Lo que hacen los medios es poner esa relación ciudadano y político vigente permanentemente. Estamos recibiendo a través de la televisión, de los otros medios que están haciendo nuestros gobernantes. Si no fuera por los medios de comunicación, no nos enteraríamos qué hacen las personas que elegimos y no haríamos control, que es uno de los aspectos más importantes que tiene la ciudadanía. Nosotros hemos ido avanzando en la idea de que los derechos, así sean fundamentales, no son absolutos. Es decir, yo no podría utilizar un medio de comunicación como la televisión para acabar con la dignidad de las personas. No podría deliberadamente utilizar la televisión como un medio para poner en riesgo, por ejemplo, el buen nombre de las personas de una manera intencionada. Eso nos permite decir entonces que la televisión en uso de los derechos también tiene límites. El primer límite que debe tener la televisión es el compromiso ético por decir la verdad. Por más duro que sea, por más trágico que sea lo que se informe, si los comunicadores y quienes trabajan en televisión tienen cómo soportar que lo que dicen corresponde con la verdad, tienen una responsabilidad ética de decirlo. Los acontecimientos mundiales más significativos, políticos y sociales han sido conocidos y se les ha dado seguimiento a través de los medios de comunicación, como por ejemplo el atentado terrorista de las Torres Gemelas, los terremotos, y si hablamos de las decisiones políticas, uno de los eventos que más tiene cubrimiento mediático son las elecciones. Ahí los medios de comunicación tienen algunos límites y reglamentación. Uno podría mirar la participación en televisión desde varias perspectivas. Una, desde la divulgación política, prácticamente dicha. Esta divulgación política, a través de la televisión, es establecida de forma gratuita o de forma pagada por los mismos partidos políticos. En la divulgación política, el gobierno nacional ha sido muy estricto respecto de los tiempos que se le dan a los partidos políticos en época preelectoral. Ya aquí estamos hablando, ya es cuando se está haciendo campaña política. En la televisión hay una que es gratuita. Se establecen unos horarios donde la Autoridad Nacional de Televisión establece unos horarios donde le da a los partidos políticos una divulgación institucional para que le cuenten a las audiencias cuáles son sus programas, sus actividades y la posición que tienen frente a los temas candentes que en ese momento se trabajan en el país.
Hay otra forma de participación para conocer las propuestas de los candidatos en televisión que también es reglamentada por la Autoridad Nacional de Televisión. Y es aquella ya no de pequeños espacios en los cortes de programación de los canales públicos y privados, sino la participación en programas propiamente de televisión. Aquí la Autoridad Nacional de Televisión es muy clara respecto de que la participación de los candidatos a elección popular solamente en televisión se pueden dar en dos tipos de programas. Uno, el programa informativo noticiero. En estos programas los candidatos pueden presentar sus tesis y sus programas, pero el medio como tal tiene que manejar un equilibrio respecto de los tiempos que le entrega a cada candidato y a cada partido. Entonces deben llevar un control muy estricto de los tiempos para garantizar que todos tengan oportunidad de expresar sus tesis. Están tratando de privatizar. Otro tipo de programas que pueden presentar candidatos a elección popular son los programas de opinión. Estos programas de opinión pueden invitar varios candidatos para también presentar sus tesis, pero también tienen que garantizar el equilibrio y la imparcialidad. Apenas hasta el año pasado, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno Nacional permitió que la televisión se utilizara para pasar propaganda electoral de candidatos a gobernaciones, a consejos municipales, a alcaldía y a gobernaciones. Eso lo permitió, pero también regulado, de tal manera que dependiendo de la categoría del departamento y de la categoría del municipio, permitió que los partidos políticos hicieran spots comerciales y reguló el número de salidas que puede tener cada partido en la televisión en su conjunto, tanto en televisión nacional, como en televisión regional, como en televisión local, como en televisión comunitaria. Y llega el periodista y es la voz. En ocasiones no se identifica bien la diferencia entre opinión pública con opinión del público. Por el primer concepto suele entenderse el análisis realizado por los medios de comunicación y la opinión del público es la que hacen directamente los ciudadanos. También con información y reflexiones importantes desde la televisión se puede hacer pedagogía y formación de opinión. Cuando un medio de comunicación permite los diferentes puntos de vista, cuando permite abordar la discusión, cuando permite mostrar las diferentes iniciativas, está posibilitando la participación. Hoy la gente participa en política desde cosas tan simples como estos ejercicios de redes sociales, hasta la asistencia a un cabildo abierto, la participación en un plebiscito, la elección de un mandatario, la decisión en el presupuesto participativo, la conformación de un plan local de desarrollo. Lo que se está negociando, lo que está en la mesa en La Habana, va a tener repercusiones institucionales en Colombia para los próximos 50 o 100 años. Inclusive me he atrevido a decir en clase que con lo que se desprenda de La Habana vamos a tener que volver a armar el Estado, incluida la Constitución y las normas hacia abajo. Por eso me parece muy importante que precisamente se incluyan a los medios de comunicación. Y cuando en La Habana se señala un ítem para los medios de comunicación, precisamente lo que hay detrás es quitar a los medios de comunicación, a la televisión y a la radio, de ese nicho en el que ha estado históricamente, que es el nicho o de las élites políticas y económicas o de los partidos políticos. Entonces, ¿qué ha sido por regla general históricamente los medios de comunicación? El medio a través del cual un clan político o un grupo económico dice lo que le interesa decir. Y al decir lo que le interesa decir, muestra la realidad de tal manera que los televidentes no tenemos otra opción sino creer en ella. Si uno revisa lo que son los acuerdos de La Habana, el punto 2 de los acuerdos de La Habana, uno se da cuenta que la participación en medios de comunicación es una de las herramientas más importantes en el acuerdo de participación política. Entonces ahí se prevé, por ejemplo, el garantizar la oportunidad a los diferentes movimientos y partidos para la expresión política,
Se acordó también la creación de un canal de televisión exclusivo para la política, y también se acordó la ampliación de los medios comunitarios de comunicación como una forma de acceder a la política. ¿Qué tal? Bienvenidos a Detrás del Poder, el espacio. Detrás del Poder es el nuevo espacio en Teleantioquia que profundiza sobre las decisiones que se toman diariamente en el país y que nos afectan directamente. Este contenido ayuda a entender nuestro papel como ciudadanos. El día a día de una persona tiene que ver con decisiones políticas. La salud, por ejemplo, la contaminación ambiental tiene que ver con decisiones políticas. La educación, tan importante, tiene que ver con decisiones políticas. Entonces, lo que hacemos en Detrás del Poder es acercar a la ciudadanía a través de personas que toman decisiones y de otros analistas, utilizando también herramientas que nos permiten ser innovadores. Por ejemplo, nosotros tenemos una encuesta cada semana. También tenemos una llamada internacional, una entrevista internacional vía Skype, que la hacemos con analistas políticos de diferentes partes del mundo. Nos ayudan a entender lo que sucede aquí en el contexto de otra latitud. Por ejemplo, hicimos un programa hace poco en Detrás del Poder sobre la contaminación ambiental. Lo que hicimos en el programa fue invitar a un exministro mexicano de Medio Ambiente y él nos contó lo que se hizo en su país. Entonces podemos llegar a contrastar lo que nuestros gobernantes hacen con lo que ha sido efectivo en otras partes. Y eso puede mover a la ciudadanía a decirle a los gobernantes, vea, hay otras soluciones que a lo mejor ustedes no han pensado, miren lo que les están diciendo en los medios. El Partido Liberal profundiza su respaldo a la campaña de reelección. Existe una necesidad recíproca de información, la que ofrecen los políticos frente a proyectos y decisiones de país y frente a los políticos que deben estar informados y al tanto de la opinión pública. Analizaremos qué efectos o respuesta frente a los mensajes políticos podemos encontrar en los televidentes y si debe tener límites la visibilización y recordación de los políticos en televisión. Continúa la reflexión en Saberte Ver. Por ejemplo, medios como Teleantioquia. Nosotros le invitamos a que usted entienda cómo es este tema tan importante, tome su posición y que si usted en algún momento considera que en el canal o en la parrilla del canal se observa esta situación, cuéntenos. A través de líneas telefónicas, Facebook, Twitter, porque quisiéramos hacer el análisis no solamente con los televidentes, sino también con el canal. Nuestra idea es contribuir a un mejor canal y que en aras de seguir protegiendo y exigiendo la protección del derecho que tienen todos los ciudadanos a que encuentren en la parrilla diferentes programas que satisfaga las diferentes manifestaciones culturales, políticas y que no exista ningún tipo de discriminación. Es lo que estamos tratando de lograr con el Comité de Defensores del Televidente de Teleantioquia. La televisión privada está amarrada a unos intereses económicos y responde a una condición esencial que es el rating. Por eso la función por excelencia de la televisión privada no es educar, es mantener el negocio. Pero por el otro lado, en un Estado social de derecho como el nuestro, es muy importante recordar que debe haber una parte de la institucionalidad y de los recursos para mantener la televisión pública. Y ahí, en esa línea, es importante señalar que la función de la televisión pública no es perpetuar un negocio, ni mantener el rating, ni mantener rentabilidad económica. En esa línea uno podría decir que el escenario propicio de la televisión pública es precisamente mantener canales abiertos, mantener puentes abiertos para permitir que muchas voces de diferentes colores políticos, de diferentes colores raciales, simbólicos, culturales, tengan cabida para poder visibilizar sus derechos. Aquí viene un tema, es la conexión de la televisión pública con el propietario de esa televisión pública, que normalmente es el Estado. Llámese Estado Nacional, en el caso de los canales nacionales, con Canal Institucional, y Señal Colombia, por ejemplo. En el caso de los regionales, Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, los canales regionales o locales, en el caso particularmente de Telemedellín,
que es un canal también local, estatal. Entonces, esa conexión con el dueño, que es el Estado, a través de la gobernación o a través de las alcaldías o a través de la presidencia de la República, digamos que tiende a darse una conexión obligada frente al dueño del canal con el canal mismo. Esa relación de un canal público con lo gubernamental es supremamente delicada, porque cuando hablamos de televisión pública, la palabra pública significa que lo público es ¿de quién? De la sociedad en general. O sea, la propiedad de ese canal es de la sociedad y debe tender por hacer programas que precisamente ayuden a formar esa comunidad y esa sociedad. ¿A quién se debe la televisión pública? A la sociedad. Y por ser televisión pública, pues entonces ¿de quién es? Es de todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa televisión pública de todos termina convirtiéndose en una televisión gubernamental, se vuelve pues bastante peligroso, porque se vuelve en un órgano de divulgación de las tesis o de las realizaciones de un gobernante de turno, ya sea a nivel nacional, a nivel local o a nivel regional. Las audiencias no son torpes, las audiencias también analizan y dicen, esta sobreexposición mediática que tiene el gobernante de turno me está cansando. Entonces, ¿eso cómo lo castiga la audiencia? Apagando el televisor, simple y llanamente. Entonces, lo que en principio se vuelve lo público termina siendo gubernamental, pero al volverse así, la audiencia lo castiga. Un error puede ser... Para finalizar, Fernando Valencia nos explicará algunos errores que son frecuentes en los medios de comunicación con relación a la participación política. Un error pues en el que se incurre mucho es entregarle al ciudadano el juicio de valor. Yo creo que desde los medios de comunicación y desde la academia, por ejemplo, el papel es entregar las herramientas para que la persona haga su propio juicio de valor. Lo segundo, yo creo que hay mucho recurso como a lo que son los opinadores válidos. Entonces hay una suerte de opinadores que son los que siempre se consultan para abordar algunos temas esenciales en política. Y la tercera, yo creo que al abordar la política desde los medios de comunicación hace falta como un trabajo previo de investigación. Es decir, que la labor del medio no se reduzca a posibilitar que el sujeto político transmita la idea. Los medios son empresas, sobre todo los privados, que hacen parte de grupos económicos, personajes que en la generalidad están relacionados con el poder, que como cualquier actor social tiene su preferencia política. Ahí entran en juego los medios públicos, la televisión pública sobre todo, que es el medio por excelencia, donde debería encontrarse un equilibrio para todas las posiciones políticas. La ley reglamenta a los partidos políticos que están registrados en el Consejo Nacional Electoral, deben entregarse en los canales unos espacios para divulgación. Esos son espacios que la gente canalea inmediatamente, cambia de canal porque se vuelven aburridores, monótonos. Entonces lo que hacen, por ejemplo, medios como Teleantioquia, un canal público, es asumir esa responsabilidad social, esa responsabilidad pública y fomentar espacios que no sean esos microprogramas de 2 o 3 minuticos que la gente cambia de canal, sino programas con una producción buena, con buenos equipos, propendiendo que la gente busque la política a través de los medios de comunicación. Es decir, que la política no sea lo aburridor que imponen las leyes, sino que sea un tema atractivo. Recuerde que usted como televidente puede proponer temas en Saber TV y contarle al Comité Defensor del Televidente sus comentarios y sugerencias sobre la programación de Teleantioquia a la línea 01800 42 4000 y al correo defensor@teleantioquia.com.co. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra